La Secretaría es parte también del Gobierno Nacional, del Estado Nacional, es parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es, como decía Javier, un organismo creado recientemente, en septiembre del año pasado, por la señora Presidenta y por la Dirección Nacional del proyecto político que gobierna este país. Y bueno, creo que es un ámbito que de alguna manera uno lo puede inscribir en lo que es la sintonía fina, ¿no? Digo, es un organismo para llegar desde lo cuantitativo a una población muy importante, pero también llegar desde lo cualitativo, ¿no? Creo que durante todo este tiempo ha habido políticas públicas muy importantes. Bueno, Eduardo hablaba del millón de respuestas habitacionales, cambió la matriz de la inversión pública como explicaba Marta, hubo decretos importantes como el 1382, el 1416 que le han dado al Estado Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado una autoridad muy importante para intervenir en el mercado inmobiliario. Ha habido leyes importantes, la ley 26160, que es una ley que le permite al Estado Nacional reconocer los derechos de las tierras de los pueblos originarios, la ley de protección del dominio nacional, que limita la extranjerización los procesos de extranjerización de la tierra, la ley de agricultura familiar, que es una ley que permite la regularización de tierras ocupadas por los sectores campesinos. Quiero decir, un montón un marco normativo que se ha generado en todo este tiempo, y el plan Procrear, digo, ¿no? Que es un programa muy potente que ya viene produciendo miles de viviendas. Digo, hay un marco normativo y una acción que da cuenta de un proceso distinto, ¿no? Digo, de un cambio de paradigma a partir del 2003, donde el Estado interviene y no interviene de manera equidistante, interviene a favor de los que menos tienen, de los que más necesitan, ¿no? Nosotros creemos en eso, por supuesto creemos que el Estado es un motor, y en el hábitat es un motor absolutamente imprescindible. Ahora creemos que tiene que intervenir, pero tiene que intervenir de manera cada vez más democrática, más participativa. De alguna manera eso tiñe toda nuestra intervención. Para que eso suceda, manejamos algunos conceptos, algunos criterios, parámetros en los que confiamos, ¿no? Plenamente, y que creemos que son parte de la política nacional. Digo, la idea del conflicto. La idea del conflicto no como una disfunción, una anomalía del sistema, sino como una expresión de ese sistema. Uno, cuando se para en una ocupación, puede intervenir pensando que eso es un delito, o pensando que eso es resultado de faltas históricas de políticas públicas, ¿no? Digo, y de una necesidad que no está resuelta y que hay que resolver desde el Estado, ¿no? Digo, una concepción con respecto al territorio, ¿no? Digo, el territorio entendido no como planos, volúmenes, líneas, sino como un sistema de relaciones de poder, contradictorias muchas veces, ¿no? De alguna manera las políticas que llevamos adelante, los programas que llevamos adelante desde la Secretaría dan cuenta de esa complejidad, ¿no? Cuando se creó la Secretaría, la señora Presidenta anunció el programa de los 100 barrios. ¿Qué implica ese programa? Implica hacerse cargo en las barriadas esas donde existe informalidad dominial, donde existe déficit de urbanización, hacerse cargo de toda esa complejidad. Y hacerse cargo de dos maneras: de manera integrada, es decir, porque el hábitat de alguna manera está definido por la estructura constitucional de nuestro país. Nuestro país se constituyó en el siglo XIX, se constituyó desde las provincias hacia la nación. Las provincias delegaron facultades en la nación a través de la Constitución Nacional, pero algunas de esas facultades y todo lo que es la administración, el uso del territorio, se las reservaron, las administran las provincias y algunas delegan en los municipios. Por lo tanto, es muy imposible intervenir en el hábitat si no se interviene integradamente, si no intervienen
de manera articulada las tres instancias del Estado. Bueno, esa es una de las, de alguna manera, de las convicciones más importantes que manejamos en este programa de los 100 barrios, ¿no? Es decir, integrar las distintas instancias del Estado para poder resolver. Porque además, cuando, como decía al principio, intervenimos en esos lugares donde las problemáticas no son tradicionales, intervenimos en los bordes, de alguna manera hasta necesitamos recurrir a las excepciones. ¿Se imaginan si muchas veces es difícil resolver problemas dentro de la normativa habitual? Cuando uno tiene que recurrir a las excepciones, necesita de ese gran acuerdo entre las distintas jurisdicciones que intervienen en la producción del hábitat, ¿no? Pero también hay un componente muy importante que es, además de esas instancias del Estado, creemos mucho en la participación de la comunidad, de esa comunidad organizada, de esa comunidad que tiene conocimientos y de alguna manera ahí intervenimos adhiriendo a ese paradigma que reconoce que no hay solamente conocimiento en lo técnico, en lo formal, en lo académico, sino que hay distintos lugares del conocimiento y que hay mucho conocimiento en lo popular, en lo barrial, y que de alguna manera el mejor conocimiento y por supuesto la mejor política pública es la que se hace cargo de esos distintos conocimientos. La paritaria social, que es esa herramienta que valoramos, que reivindicamos y que aplicamos permanentemente, es ese lugar que condensa a esos distintos conocimientos, que condensa y reúne a intereses contradictorios, porque nosotros estamos permanentemente interviniendo en lugares donde hay intereses contradictorios, donde hay derechos contradictorios, donde está el derecho a la propiedad privada, que fue avasallado por quienes ocuparon, y está el derecho a tener un lugar donde vivir de esas poblaciones que no encontraron en las políticas públicas y en el mercado la posibilidad de resolver su situación. Nosotros creemos en ese lugar conducido, como decía Marta, por el Estado, es decir, lugares de participación, de unidad, donde participan todos los sectores, pero donde el Estado, con esta concepción, es quien regula, quien arbitra finalmente, ¿no? Así que bueno, este programa de los 100 barrios tiene eso, ¿no? Digo, tiene desde procesos de regularización, que como todos sabemos son procesos trabajosos, procesos que llevan mucho tiempo, hasta procesos de urbanización. ¿Y por qué creemos que esos dos procesos tienen que ir de alguna manera simultáneamente? Porque si uno regulariza y no mejora las condiciones de vida, realmente esa población se encuentra en términos dominiales mejor, pero sigue viviendo en lugares de mala calidad. Ahora, si uno urbaniza y no regulariza, como hay estrategias urbanas en los propios sectores del poder, empieza a haber una renovación social que termina beneficiando a otros sectores y no a quienes el Estado, este Estado nacional, quiere beneficiar. Entonces creemos mucho en eso, en esos procesos simultáneos, concatenados y que son trabajosos, es decir, a nosotros nos ha impactado hasta administrativamente lo que eran a lo mejor 4 o 5 expedientes, el expediente de una red de agua, el expediente de una red de cloaca, el expediente de un equipamiento comunitario, el expediente de una red de gas y el expediente de la mensura para hacer el plano de mensura de subdivisión como paso imprescindible para el proceso de regularización, o eventualmente hasta el expediente para pagar un proceso de escrituración. Hoy se convierte en un solo expediente que tiene el nombre del barrio, ¿no? Digo, también reivindicando todo lo que acá se ha dicho con respecto al sistema de relaciones que implica un barrio, ¿no? Digo, las historias, las identidades colectivas, las identidades individuales y también apuntando a la integración urbana y social, ¿no? Digo, tratando todo el tiempo de romper, de demoler esos muros virtuales que hay en nuestra ciudad, que uno percibe cuando siente que ingresa a un barrio que
bueno, que no tiene lo que tiene el resto de la ciudad, ¿no? Respetando esas identidades, respetando esa estética, respetando esas culturas, porque no se trata de uniformar y de avasallar todos esos valores y esa belleza que hay en cada lugar, pero integrando y garantizando las cuestiones básicas. Así que yo creo que es muy importante lo que se está haciendo desde el Estado Nacional, que se está replicando en otros estados, digo, ¿no? Acá lo que hace falta es más Estado, pero el Estado en términos no de Estado, en términos de pensarlo en términos de aparato, de edificios, camionetas, en términos de acuerdos sociales. Hay una concepción que plantea que el Estado es la expresión de las relaciones de fuerza que hay en una sociedad. Y en esas expresiones en las relaciones de fuerza, las ideas son trascendentes, son las que definen qué significa un silencio, qué significa un grito, qué significa una autoridad. Digo, García Linera lo describe con mucha poética, ¿no? Y a mí me parece que estos lugares ayudan a construir nuevos acuerdos sociales que profundicen este proceso que está viviendo nuestra patria. Gracias.